Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 19 de mi podcast Aprendiendo Juntos. Como pueden ver en el título, hoy estaremos hablando del famoso asesino en serie Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, también conocido como el asesino de Milwaukee, fue uno de los asesinos en serie que marcaron la historia criminal de Estados Unidos. Vamos a empezar con un poco de background, su infancia y adolescencia. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, donde fue criado en el centro de una familia de clase media. De niño, se caracterizó por ser muy vital y extrovertido, alguien a quien le encantaban los animales y le gustaba jugar. Tras 3 cambios de domicilio, se volvió una persona retraída y extremadamente tímida. Por esto, le regalaron un perro al que quería con locura, pero eso no frenó su proceso de aislamiento progresivo del mundo. Para impedir que esto siguiera pasando, su padre le animaba a relacionarse con otros niños, casi forzándolo a ello, ya que temía que el pequeño Jeffrey pudiera desarrollar cierto complejo de inferioridad. Hacia los 10 años, el matrimonio de sus padres comenzó poco a poco a desmoronarse. No era extraño verlos discutir. Ya en la adolescencia, cuando sucedían este tipo de acontecimientos, Jeffrey se iba de casa y se perdía en el bosque. Continuaba sintiendo gran pasión por los animales, pero esta vez estaba más interesado en cómo eran por dentro. Comenzó a aficionarse a recoger animales muertos que encontraba atropellados en la carretera. Hay que recordar que esto no es normal. Si han escuchado los capítulos anteriores, yo les comenté que si ven que un niño hace esto, es un indicio de que algo está pasando con él, algo malo está sucediendo. Pueden que los niños sí sean curiosos y todo eso, pero ya sea matar animales o recoger animales muertos y abrirlos o algo así, ya es algo que debe tratarse o ser observado al menos. Cuando él recogía animales muertos de la carretera, los metía en una bolsa de basura y luego se los llevaba al patio trasero de su granja, donde los diseccionaba y deshuesaba. Ahora hablaremos de su insana afición por el sexo violento. En plena época del desarrollo de su sexualidad, Jeffrey Dahmer se dedicaba a este tipo de prácticas, estableciendo una asociación entre violencia y sexo que marcaron su conducta y sus acciones posteriores. Sentía atracción por los hombres, fantaseaba que se acostaba con ellos y luego los asesinaba. Este tipo de pensamiento obsesivo fueron, al final, lo único que le causaba excitación sexual. Dahmer estaba atormentado por sus fantasías tan recurrentes de sexo y muerte, de modo que, en un intento por olvidarlas, comenzó a beber. De igual forma, se refugiaba en esto para escapar de las constantes peleas de sus padres. En el instituto fue un alumno educado con los profesores y divertido con sus compañeros, por lo que se ganó la fama de payaso de clase. Sacaba buenas notas cuando se lo proponía y hacía sus deberes si la asignatura le interesaba. No obstante, en los últimos años se fue desvinculando de sus estudios y perdió el interés en hacer relaciones sociales, tan claves durante una época tan inestable como la adolescencia. Encontró el sustituto perfecto en sus fantasías sexuales, en las que se regodeaba cada vez más, hasta que llegó un punto en que ya no le satisfacía únicamente pensar en ellas, sino que necesitaba llevarlas a cabo. Fue justo después de acabar sus estudios secundarios cuando Jeffrey comenzó a cometer crímenes atroces. Cuando se graduó en el instituto, sus padres se divorciaron al poco tiempo. Lionel Dahmer, su padre, alquiló una habitación en un motel cercano y la madre se fue a Wisconsin con su hijo menor David, dejando a Jeffrey solo en casa. Aquel verano de 1978 cometió el primer asesinato. Tras el primer asesinato, estuvo dando tumbos por culpa de su adicción al alcohol. Intentó ir a la universidad, pero abandonó tras suspender todas sus asignaturas. Se alistó en el ejército, de donde también fue expulsado antes de tiempo. En un intento por enderezarse, fue a vivir con su abuela a una localidad cercana a Milwaukee. Se convirtió en un hombre de fe, dejó la bebida y pareció que puso fin a sus impulsos sexuales. Hasta que una tarde, mientras estaba en la biblioteca, se le acercó un joven que le dejó una nota en el que le ofrecía favores sexuales en el lavabo. Según parece, ese momento fue decisivo para despertar su apetito voraz por querer someter a otros hombres a su voluntad, pero no accedió.
Después de tiempo realizó su segundo asesinato, en el que deshuesó el cadáver y conservó el cráneo como recuerdo. Su modus operandi era echar droga en la bebida para dejar a los hombres inconscientes. A partir de su segundo asesinato, Jeff se dejó llevar finalmente ante sus impulsos. Volvería a frecuentar los clubs en busca de hombres para conquistarlos y descuartizarlos. Tras drogar y estrangular a su segunda víctima, escondió el cuerpo de su víctima durante una semana y cometió actos de necrofilia con él. Una vez el proceso de descomposición se aceleró y el mal olor era evidente, lo descuartizó. Y un dato, él dejó la casa de su abuela y alquiló un piso en solitario, lo que aceleró el baño de sangre. Este ciclo casi acababa a comienzos de 1989, cuando un chico de 13 años al que intentó seducir escapó de su departamento y alertó a la policía. Por aquel hecho cumplió 10 meses de condena por agresión sexual, pero no se descubrió su terrible secreto. Jamás investigaron más allá de eso ni nada. Después de salir de la cárcel comenzó una orgía de sangre que duraría todo un año. A pesar de sus antecedentes, nadie lo investigó por las desapariciones de jóvenes que estaban ocurriendo en la ciudad. Había un total de 13 desapariciones para ese momento. Jeffrey ya sentía una necesidad impresionante por mantener sexo con personas cuya voluntad estuviera anulada. Para lograrlo, estando alguno de sus víctimas aún con vida, les practicaba trepanaciones craneales con un taladro, o sea que les enterraba el taladro en la cabeza, en el cráneo, y luego les inyectaba un ácido suave en el cerebro con el propósito de crear una especie de zombies a quienes poder controlar. O sea, les hacía un hoyito en el cráneo y luego les inyectaba algo para crear zombies y poder controlarlos y hacer lo que se le antojara con ellos. Ante el fracaso, obviamente, de sus experimentos, Jeffrey los remataba. En un último intento por controlarlos, empezó a comerse los cuerpos, ya que confesó sentir que pasaban a ser una parte permanente de él, y eso también le producía placer sexual. Poco a poco, los restos de cadáveres se fueron amontonando en su departamento, pero a pesar de los malos olores, los vecinos no se alertaron ni dijeron absolutamente nada. No fue hasta julio de 1991 cuando fue detenido. Tracy Edward, de 31 años, logró salir medio drogado y desnudo del piso. Consiguió parar a una patrulla que pasaba por ahí. Y cuando registraron el departamento, descubrieron más de 80 Polaroids. Esas son pequeñas fotos de una cámara instantánea que mostraban cuerpos en diferentes momentos de descuartizamiento. Una cabeza en el frigorífico y restos humanos en el congelador, además de un bidón de 200 litros de capacidad y lleno de ácido que el caníbal utilizaba para deshacer los restos humanos. Jeffrey Dahmer se declaró culpable, pero alegó locura. Él dijo que estaba loco. El estado de Wisconsin no aplica la pena de muerte, de modo que si se le declaraba momentáneamente sano, pasaría el resto de su vida en prisión. De lo contrario, lo haría en un instituto para enfermos mentales. Tras la liberación de un jurado formado por gente no experta, Jeffrey Dahmer debía comportarse como tal todo el tiempo. O sea, si realmente estaba loco, debería comportarse así en todo momento, incluyendo cuando mataba, que es precisamente cuando se consideró que se mantenía muy cuerdo para hacer todo eso. Finalmente fue hallado culpable de 15 asesinatos y condenado a 15 cadenas perpetuas. Un total de 937 años de cárcel. En noviembre de 1994 halló su final de manera violenta, cuando otro preso que también cumplía condena por asesinato lo acorraló en el gimnasio de la cárcel y le golpeó con una barra de pesas hasta que lo mató. Para algunos esta fue una muerte que él merecía y para otros esto fue como una privación del derecho de los ciudadanos de tenerle encerrado por lo que había hecho hasta el final de sus días. En lo personal, yo también hubiera preferido que él se quedara muchísimo más tiempo en la cárcel, pero pues este preso decidió tomar justicia por sus propias manos.